su palabra, vamos a deleitarnos en ella. Abra la escritura, por favor, allá en Lucas, capítulo número 17, Lucas, capítulo número 17, y vamos a estar sustentando este hermoso sermón desde el versículo 11 hasta el versículo número 19. Hágame un gran favor, permítanme a mí leer del versículo 11 al versículo número 18, y allá en el 19 nos unimos todos. Dígame una vez cuando usted lo tenga, por favor. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque tus misericordias son nuevas cada día. Gracias, Señor, porque tú nos has sustentado en el hueco de tu mano. Y hoy, Padre, que ya hemos abierto tu palabra para recibir de tu favor, te pedimos que actives nuestros sentidos espirituales y que no solamente podamos entender y comprender lo que aquí vamos a escuchar y leer, Señor, sino que lo podamos discernir y aplicar a nuestro cotidiano vida. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Miren, este conocido episodio está relacionado con el poder de Dios, pero mucho más con el valor del agradecimiento, hermano Lázaro, porque ese es el valor que nosotros debemos de tener siempre, debemos de experimentar por todas las abundantes bendiciones que el Señor tiene para con nosotros. Yo le pido un favor, solo cuente las bendiciones, no las que usted ha recibido el día de ayer, no todas las que usted ha acumulado a su alrededor, sino solamente cuente las bendiciones que ha recibido en este día que apenas ha iniciado. Y cuando usted se levante y cuando empiece a recibir las bendiciones, siempre dígale al Señor: Señor, gracias por tener un lugar en donde venir a tener una cita espiritual para contigo, una cita de amistad. Dígale al Señor: Señor, gracias por tener una cama en donde yo poder acostarme. Esas camas de nosotros, ¿verdad? Que apenas nos ponemos a la orilla de la cama y ya tenemos hecho un pocito ahí, nos lleva aquel pocito de refrigerio y ahí nos quedamos nosotros bien ubicados. Siempre dígale al Señor: gracias por la barbacoa que pusiste hoy en mi mesa, por esas tortillitas de harina así infladas, ¿verdad? Que luego dicen en el rancho que es porque va a venir la suegra, y entonces usted corre al comal y las empieza a desinflar para que no venga, ¿verdad? Ese menudito con pancita que usted almorzó hoy en la mañana, al ver a sus hijos que están sanos, que los carga, que camina, al tener un lugar, hermano, en donde nosotros poder alabar a nuestro Señor, son grandes las bendiciones que debemos de tener. Pero, ¿sabe qué? Es notable que los seres humanos no tengan plena conciencia para agradecer del gran hecho de vivir en el mundo creado por Dios. Imaginémonos que tenemos un huésped en nuestro hogar, que él duerme en nuestra cama, que él se sienta a la mesa, come con nosotros los alimentos y ni siquiera los buenos días recibimos de él. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? Así, de esa misma manera se siente Jesús al trabajar, al estar chambeando para cada uno de nosotros, y que el mundo lo menos que le interese es venir a la casa de Dios a decirle: Señor, gracias, no me lo merezco, pero gracias por lo que tú haces por nuestra vida. Pero mira, a pesar de todo lo mencionado y del cuidado de Dios, hay cientos
de leprosos andando por ahí. Personas que viven en la esclavitud del pecado, como dijo una vez el Señor Jesucristo al estar debatiendo con sus perseguidores allá en Juan 8:34. Todo aquel que hace pecado, dice la palabra, esclavo es del pecado. Esclavos de sí mismo y también esclavos del reino de las tinieblas, que no solo no agradecen a Dios, sino que también lo rechazan y le dan la espalda. Y sabe una cosa, viven engañados por el diablo y también viven engañados por sí mismos. Porque déjenme compartirle que la persona que es más fácil de engañar es a nosotros mismos. Vivimos engañados. No, yo estoy bien delante del Señor. Yo con aquí en mi casa, en mi carro, manejando, yo le puedo dar gracias al Señor. Déjenme decirle que esa es una total equivocación, porque de lo contrario el Señor no hubiera hecho un templo con todo y medidas para que usted y yo nos reuniéramos acá. Nosotros empezamos a engañarnos y decimos, bueno, hoy sí, hoy voy a ir a los tacos, pero nada más me voy a comer 2 tacos. Y usted llega ahí a los taquitos y le habla al mesero y le dice, deme 2 tacos. Y el mesero se queda esperando a ver, pues sí, 2 tacos más que, ¿verdad? Porque pues, nos ven caras de dragones. Y uno empieza medidito, pero aquel olor a gloria que despiden los tacos, la cebolla salsa, el aguacate, se empieza uno a engañar y dice, hey mesero, otros 2, y sigue el engaño con nosotros. Y dice, bueno, es que esos eran de bistec, ahora me faltan los de la tripita dorada, ¿verdad? O cuando vamos al doctor y el doctor nos cuestiona, mire hermano, usted trae bien alta el azúcar, ¿qué pasó? No me diga que le está entrando al cafecito con pan. Nada de eso. La dieta que usted me dijo, y acaba de pasar por el resto de la diagonal, por aquellos tremendos disques con mantequilla, ¿verdad? Y luego el doctor se impresiona, pues yo no sé qué pasa, porque la medicina que le he dado en otros surte efectos, pues sí, pero nos estamos engañando a nosotros mismos. Mire lo que dice Lucas 17, del 12 al 13. Lucas 17, del 12 al 13. Díganme un amén cuando la tengan. Dice la palabra del Señor: y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres. ¿Cuántos fueron? 10. Muy bien. Los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Mire, estos hombres eran dueños solamente de una vida tan miserable. Habían sido totalmente abandonados por la sociedad, eran ambulantes, desamparados, obligados a vivir en un campamento aislado fuera del pueblo. Por ley, se le pedía a aquellos que contraían aquella infecciosa enfermedad llamada lepra quedarse por lo menos 100 metros de toda la gente. Cuando la gente caminaba cerca de ellos tenían que empezar a gritar: inmundo, inmundo, para que la gente supiera que ellos iban pasando por ahí y que no se acercasen. Ahora, dependiendo de cuánto tiempo habían tenido esta implacable enfermedad, algunos ya habían perdido sus extremidades, los dedos de la mano, los dedos de los pies, las orejas, los dientes, sus brazos. Mire, su carne se les estaba cayendo en pedazos. Tenían que vivir fuera de la civilización y confinados a un campo de leprosos. Por causa de la lepra, dice la palabra, que ellos se tenían que envolver en lienzos y en sudarios de tela blanda para cubrir su piel infectada. Esas personas conocían de sus limitaciones. Sabían que aunque estaban escuchando las voces de la gente alborotadas a unos niveles que podían escuchar a esos 100 metros, que decían: ahí viene Jesús, aquel que sana, aquel que levanta a los muertos, aquel que da sanidad, aquel que si tan solo tocamos el manto de sus vestidos somos sanos.
pero dentro de sus recursos limitados, ellos se pusieron a ver, mira, el paralítico ya anda dejando sus muletas, mira nada más a la María que por tanto tiempo estaba enferma, ahora ya es sana, mira nada más aquel ciego que pedía limosna, ya dejó aquel palo que siempre la acompañaba, su perro fiel lo despidió porque ha sido sano. Hermano, a veces eso nos ocurre también a nosotros, no vemos el recurso que tenemos por estar pensando en lo que no tenemos. Y aquellos ciegos sí, aquellos leprosos sí, no se podían acercar al Señor, tenían sus limitaciones. Igual que nosotros tenemos nuestras limitaciones, nuestras debilidades, nuestras carencias. A veces nos ponemos a pensar, no hombre, la economía está bien dura. Pues sí, está más dura si andas sin camisa y arriba de la cama, sin hacer llamadas, sin meter tu currículo, sin afeitarte, sin ir a tocar esas puertas en búsqueda de empleo. Hermano, a veces decimos, no, es que en México ya ha subido la educación. Es cierto, ahora las maquiladoras en este año empezaron a pedir preparatoria. Yo me acuerdo cuando yo vine aquí en el año 88, que solamente pedían que supiera usted leer. Luego ya empezaron a aumentar el nivel académico y pedían primaria, luego secundaria. Y ahora ya han empezado a pedir preparatoria. Y usted dice, es que yo no soy un profesionista. Hermano, pero ¿sabes atornillar una tuerca? ¿Sabes arreglar un carro? ¿Sabes hacer unas tortillas de harina? No se te puede cerrar el mundo. Déjenme decirle algo, no hay trabajo para el que no lo busca. A veces no clamamos a Dios, sino que le susurramos, Señor, ayúdame. No. Dice la palabra del Señor que estos leprosos inflaron pulmón y empezaron a gritar de tal manera que Jesús los escuchó a esa distancia. ¿Por qué nos escondemos? ¿Por qué no aceptamos que hay algo mal en nuestra vida, que hay algo mal en nuestra familia que debemos de componer? Luego entonces viene la disciplina del Señor y empezamos a cuestionarle a Él cuando nosotros somos los que estamos mal. El Señor te da una oportunidad, el Señor te ha rescatado de donde tú habías estado al fin leproso, fuera de las manos del Señor y de su radio de bendición, y el Señor te ha rescatado, te da una oportunidad y tú la desperdicias. Mire, de alguna manera esos 10 leprosos supieron de Jesús y los milagros que operaban. Quizá algunos de sus mismos amigos leprosos que habían sido sanados por el Señor fueron a contar de aquella colonia de leprosos, va a venir el Señor, viene en esta gira, en la agenda de Él está pasar por aquí y mira mi piel, yo he sido sano. Dice que cuando la palabra del Señor, que cuando Jesús escuchó aquella determinación, Lucas 17:14 lo registra y lo escribió de esta manera para que nosotros podamos analizar el impacto que aquella actitud hizo en el Señor. Siempre que vamos al hospital general, gente llorando, claro, su familiar está enfermo. Y yo le digo, mire, está bien que llore, pero el Señor no ve el ánimo. El Señor ve la fe con la cual usted le pida. Fue lo mismo que ahora vio el Señor, y vea la reacción que Él tuvo. Cuando Él les vio, les dijo, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iba, ¿qué fue lo que pasó? Fueron limpiados. Aquí vemos una demostración de fe. Dice Jesucristo, vayan, muéstrense a los sacerdotes. Si notamos algo acá, no dio una palabra inmediata de sanidad. No dijo, tú eres sano, ve, preséntate al sacerdote, como en otras ocasiones lo había hecho. No, la expresión le dijo, vayan y métanse al templo donde están los sacerdotes. ¿Sabe qué es? Es una muestra, es una secuencia de acciones que todo demandante del favor de Dios debe de realizar. ¿Por qué, pastor? Bueno, hermano Lázaro, porque la fe ve lo invisible, la fe cree lo increíble y recibe lo imposible. Eso es la fe.
Como aquella niña que oraba al lado de su mamá por lluvia en su ciudad, y al salir de la casa la niña le cuestiona a su mamá: hey, ¿y dónde está tu paraguas? Si no hemos pedido por lluvia, el Señor va a dar esa lluvia. A veces así pedimos como algo ocasional, como cuando usted saluda al vecino: hola, buenos días, y se acabó. Yo no sé por qué esa preguntita, ¿cómo estás? Porque no nos quedamos a ver cómo está el vecino. Yo no sé cuánto les ha acontecido. Pues yo cuando llegué aquí a Matamoros, venía de Ciudad Juárez, el sarcasmo no lo conocía, que tenemos tan penetrado acá en nuestra ciudad. Y cuando me decían: ¿cómo estás? Y yo me empecé a pensar: ¿y qué estará diciendo con esa pregunta? ¿Cómo estoy económicamente? ¿Cómo ando de novias? ¿Cómo ando en la escuela? No sé, a veces como que decimos preguntas al aire sin sentido, sin nosotros esperar. Bueno, si yo le pregunté cómo está, es que yo quiero ver su necesidad, tal vez en que yo lo pueda ayudar. No, hermanos, tenemos, cuando hablemos con el Señor, a pedirle con un razonamiento fiel. Y decimos acá en la iglesia de Jerusalén siempre, con una mano pidiéndole al Señor y con la otra esperando de su favor. Usted no mete una solicitud de trabajo y no le pone ahí su Facebook, su Twitter, su celular, su correo electrónico. Tiene que poner todo canal de comunicación, porque el Señor le va a dar un canal de bendición. Hermano, al iniciar el día, usted debe de consagrarlo a Él. Nosotros acá en la librería cristiana, el hermano Lázaro es testigo, siempre cada lunes nos ponemos a limpiar todas las Biblias. Y algunas veces mi papá me dice: oye, hijo, mira, a esta ya hasta brilla de tanto que la limpias. Le digo: bueno, estoy seguro que hoy sí la vamos a vender. Hoy vamos a decirle adiós a esa Biblia, a esos CD, a esos libros que nosotros estamos vendiendo. Llego a la oficina, agarro el teléfono inalámbrico y me dice Adán: ¿qué pasó, licenciado? ¿Están hablando? Le digo: no, pero por fe alguien va a hablar para empezar nuestro día y que haya ganancia en nuestra empresa. Se tiene que levantarse y consagrarle ese día al Señor. Porque yo siempre les digo una cosa: el Señor prepara el sol, el aire para todos. Y entonces el Señor le dice y le cuestiona: depende de ti cómo lo quieras disfrutar. Si lo quieres gozar o quieres vivir deprimido en este día que yo he gozado para ti. Yo no sé cuántos de ustedes digan: ¡ay, qué feo calor! Porque los que tienen mucho tiempo, como el hermano Enrique, como el hermano Juan, que a veces han estado encamados varias veces, y salen al sol después de estar en aquella cama del Seguro Social, que a veces les cortan el aire acondicionado, que a veces la doctora sí va, a veces no va, a veces van y los visitan, no los visitan. Lo más lindo para ellos es dar el primer paso y recibir ese sol, de recibir ese día. ¿Puede imaginar usted lo que pensaron aquellos leprosos cuando el Señor le dijo: tienes que ir ante el sacerdote? Tal vez ellos empezaron a codearse y a susurrar y decir: pero ¿a qué vamos al sacerdote si Él fue el que nos examinó y nos declaró inmundos? Él nos corrió del pueblo. Pero observemos los siguientes puntos de la enseñanza acá. Número 1, tenemos que salir, hermano Lázaro, de las sombras del pecado. Tenemos que reconocer nuestra situación y nuestra condición en la cual nos encontramos. Nos vivimos engañados a veces, hermanos, y nos creemos unos grandes teólogos de la Biblia. Cuando siempre en Jerusalén les he dicho: al Señor no le importa el que sabe, al Señor le importa el que quiere hacer. Porque ¿de qué le sirve al Señor que usted sepa y usted no quiere hacer las cosas? ¿Cómo se batalla con este tipo de personas? Ahí en la oficina les he dicho: cuando llega alguien a pedir trabajo y entonces yo veo su grande currículum de 10 páginas, ¡ay, qué flojera! Pero solamente una palabra nos hace felices a los que contratamos a alguien: tengo ganas de trabajar. No hay problema. Si usted no tiene el conocimiento, ese se adquiere. El problema es con las ganas que usted vamos a pelear. Número 2, creerle a Jesús. Creerle a Jesús. Ellos recibieron una palabra muy desafiante: vayan al templo y con el sacerdote. Pero ellos estaban enfermos. Ese era un momento de recibir la palabra o de rechazarla. Ahora, con el riesgo de ser apedreados por desobedecer y entrar al templo cuando ellos no deberían de entrar en esa condición. Pero los 10 decidieron moverse en fe y caminar hacia el templo. Y dice la palabra del Señor que mientras
cuando iban caminando, andando, quizá ayudándose unos a otros, ellos ya habían recibido el milagro de salvación. ¿Sabe que el Señor a veces eso es lo que quiere de nosotros? Si venimos a pedirle, pídale al Señor aquí en su casa, mientras va manejando, mientras viene en la carretera, mientras usted viene caminando, y espere el milagro del Señor. Porque ahora el Señor va a ver su actitud. Si Él le pidió algo, también tiene que estar preparado para recibirlo. Hermano, tenemos que mover nuestra fe. Tenemos que ponerla en acción, hermano Lázaro. Los 10 leprosos caminaron de inmediato rumbo a Jerusalén. Y ellos se mostraron ante el sacerdote. Había que hacer un proceso. Ellos entraban ante el sacerdote y el sacerdote tenía que examinarlos. Había un proceso de 7 días en los cuales los mandaba a quitarse cada una de las ropas que ellos llevaban, los bañaban, hacían ahora sí que una sesión de negocio, ¿verdad? Y empezaban a auscultarlo cada parte de su cuerpo para ver si ya habían sido sanos. Y no solamente eso, después tenían que pasar otros 7 días en los cuales se hacían grandes cultos, se rociaba con aceite al leproso, tenía que traer ofrendas al Señor y tenía que la gente decidir si empezaban ahora mismo a incorporarse a la vida normal. Todo ese proceso. Y a veces nosotros no queremos pasar ese proceso, que nos creemos ahora sí que el Señor tiene que acudir en cuanto nosotros le chispemos nuestros dedos para que Él actúe en relación con nosotros. Pero usted nomás póngase a ver qué tanto le damos nosotros al Señor. Porque decimos acá nosotros los mexicanos, porque en el pedir está ¿qué? ¿Verdad? Yo siempre le digo a mi niño, sí, ¿quieres aquellos tenis de animalito? ¿Quieres aquella camiseta de aguilita? ¿Pero qué calificaciones tienes? También dice la palabra de nuestro Señor en el punto número 4 que debían de acudir al sacerdote en el templo. No de esas de que le mandaban un WhatsApp al sacerdote, oye, te espero acá en la colonia, ven para acá porque creo estar limpio y haber recibido el favor de Dios, pero mira cómo está tan lejos el templo, porque tú no vienes acá. No, hermanos, tenían que ir esas personas hasta el templo, ser auscultados por el sacerdote para recibir su bendición. Y luego, en el último punto, viene el reconocimiento y la adoración. Lucas 17, del 15 al 16. Qué linda la palabra de nuestro Señor, porque cada historia que nosotros leemos viene un desafío, viene un proceso en el cual el Señor ve la fe que nosotros tenemos, el Señor obra en consecuencias, viendo nuestra fe, interviene, y dice la palabra del Señor. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sano, volvió, ¿de qué manera? Glorificando a Dios a gran voz. ¿Y qué dice? Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Bueno, qué lindo es esto. Las personas ven en nosotros la forma pasada de vivir, pero no ven el futuro glorioso que el Señor nos está deparando. No se deje, hermanos, que las demás personas le digan a usted que está mal. ¿Cómo es que el mundo declara una mentira a gran voz como si fuera verdad, y nosotros que tenemos la verdad la declaramos como si fuera una mentira? No, hermanos. Dice en el versículo 17 el cuestionamiento del Señor. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados, o conté mal? Dice,
Y los nuevos, tus compañeros, oye, ¿y para dónde dejaron? ¿Dónde están? Él estaba preguntando, ¿por qué solo tú? ¿Dónde están tus amigos, los otros que yo sané? Hermano, los nuevos leprosos se restauraron en todo, pero ¿sabe qué? En todo menos ante Jesús. ¿Cuántas personas solo han venido a buscar el favor de Dios? Una de ellas es mi propia hermana, ¿verdad? Que venía y clamaba y decía, yo quiero trabajo, hay mucha necesidad, y estuvimos orando por ella, consigue el trabajo y ya nunca más se fueron a la iglesia. Estos nuevos leprosos ansiaban seguir con sus vidas que un día fueron arrebatados. Ellos pensaron, tengo que volver a ver a mi esposa, tengo que volver a mi familia. Yo les he dicho acá, una vez que hemos terminado por 42 jueves a estudiar y comprender la epístola a los romanos, el apóstol Pablo nos decía que teníamos que desprendernos de nuestro yo. No es su vida, no es su gusto, no es su alegría. Este cuerpo que usted tiene, el alma, todo lo que lo rodea es del Señor. Póngalo en sus manos, no se equivoque. Declárelo al Señor. No le estoy hablando de dinero, estoy hablando de su pensamiento, de su tiempo, de su comodidad. El culto es a las 11 y usted va llegando acá casi a las 12 del día. No, es que estaban muy buenas las harinas. Ok, el Señor dice, ahí te encargo yo cuando te voy a dar la bendición que tú necesitas. Y empezamos a poner excusas que ante el Señor ninguna es digna. Porque él ni una excusa puso cuando él vino a morir por usted. Antes de eso habló con el Señor y dijo, Señor, que pase de mí esta copa, pero que sea ¿qué? Tu voluntad. Cualquier sacrificio que hagamos, hermanos, no se compara a lo que el Señor ha hecho por nosotros. Eso se nos olvida. Porque hemos comprendido, es que el refrigerador se abre y ahí hay comida, es que mi familia está al lado, es que el carro, meto la llave y prende. Sí, hermano, pero todo eso tiene un proceso de bendición que el Señor le da. Lo tomamos por default. Y entonces cuando empezamos a enfermarnos de una rodilla y el Señor nos sana, gracias al Señor porque ya fui sano la rodilla. Mejor, ¿por qué no hacemos al revés? Gracias al Señor porque tengo todo y el Señor no me lo ha quitado. ¿Por qué esperemos a que nos llame por la mala? Si por la buena es mejor todo. Jesús ahora te hace esa pregunta a ti. No sé si tú seas de aquellos que han recibido bendición y ahora estás acá presentando el agradecimiento a la iglesia. Yo espero que sí. ¿Dónde están los otros 9? La palabra del Señor no lo dice. Pero yo sé que tomo ese cuestionamiento para decirnos a cada uno de nosotros que hay que ir por esos 9 en donde quiera que estén. Por eso nuestra iglesia va a tocar cada una de las puertas de la colonia, de las 480 que existen en Matamoros, porque queremos ir por esos que han recibido bendición del Señor, pero no han venido a agradecerle. ¿Por qué cree usted, pastor? Muchas veces le digo porque no saben, porque no conocen a Dios. Es menester de nosotros seguir avanzando, compartiendo la palabra del Señor. Porque una iglesia, 2 cosas nada más: para crecer espiritualmente y para compartir el glorioso evangelio del Señor. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno para nosotros. Gracias, Señor, por tener un lugar donde nosotros podemos venir a alabarte. Gracias, Señor, porque a pesar de que a veces no regresamos a agradecerte, Señor, todo lo que tú nos das, sigues bendiciéndonos y a veces de eso abusamos, Señor. Te queremos pedir perdón. Te queremos decir, Señor, que hasta estos casi 24 meses, Padre, que tú has estado con nosotros, nos ha ido muy bien. No queremos que te vayas de Jerusalén, queremos que permanezcas con nosotros y que cada vez que vengamos, cada vez que nuestros pies, nuestro espíritu, nuestro corazón venga aquí al templo, encontremos solamente a ti.
porque la mejor razón para venir a tu casa eres tú. Eres tú, Jesús, en nuestras vidas. Sigue bendiciendo, Señor, a nuestras familias. Premia el esfuerzo, Padre. Gracias, Señor. Gracias. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a